Aires, porque elegimos ceros. En Radio Sónica, escuchás siempre lo que querés escuchar. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. El Candelero. Actualidad, entrevistas, cultura, arte, cine, teatro, buena música y todas las novedades de la semana. El Candelero. Sábados, 11 horas, con la conducción de Alicia Achinelli y Nicolás Vázquez y la participación y producción de Celeste Gianinello. El Candelero. Todos los sábados a las 11 horas por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Este programa ha sido declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Arranque, con la conducción de Maxi Leckie. Entrá ya a multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En el 2023, Almirante Brown cumple 150 años y lo festejamos con obras históricas como los pasos bajo nivel de San Martín, Calzada y Longchamps, el viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos, el primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad y la nueva avenida Capitán Olivera. En este nuevo aniversario, seguimos trabajando por el Brown que soñamos y que nos merecemos. Todos somos Brown. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. A partir de ahora vas a poder ser parte de la información. Los principales títulos y el desarrollo de todo lo que pasa están acá. El Arranque. Con Maxi Leckie. Política, economía, deportes, actualidad y todo lo que pasa con el mejor análisis. Encendé la mañana con Maxi Leckie. Esto es El Arranque. Hola, muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa del Arranque en Radio Sónica. Hoy es lunes, realmente muy lunes, 12 de agosto del 2024. Para compartir con ustedes estamos como todos los días, información, noticias, política, actualidad, en la mañana número 1 de los medios digitales en la Argentina, del streaming online. Este programa ha sido declarado de interés para la comunicación social y también nominado a los premios Martín Fierro 2023 como Mejor Magazine. Mi nombre es Maximiliano Leckie. Este programa se llama El Arranque. Vamos a comenzar en una mañana de muy lunes, como les decía, porque aquellos que se han tomado el transporte público de pasajeros, en este caso el colectivo, el bondi, han sufrido a partir de hoy un aumento del 37,5% del pasaje. De esta forma, el mínimo pasó de 270 pesos en el área metropolitana a 371,13 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada. Las tarifas para aquellos que hacen los tramos largos con SUBE van con la SUBE no registrada, desde el mínimo es de 776. Y esto se suma a lo que sabemos que desde el gobierno alentaron esto de no pagar con la SUBE. O sea, se va a poder pagar con cualquier medio de transporte, por ejemplo con tarjeta de débito. Cuando vos abones con tarjeta de débito no vas a pagar el mínimo a 371, vas a pagar a 776. ¿Se entiende? Por eso es importante aquellos que son consumidores habituales del transporte público, en este caso del bondi o de los colectivos, que lo hagan con la tarjeta SUBE, que no caigan en el engañabobos, entre comillas, de ir y pagar con la de débito, porque eso te hace que el monto del transporte sea mucho mayor, o con la propia tarjeta de crédito, o con el QR, o con el celular. Obviamente que eso va a hacer que el transporte se te encarezca. Y esto también hay que decir y hay que alertar que puede ser peor y más gravoso. ¿Por qué? Porque este es el aumento que estaba previsto.
Ahora el gobierno nacional dice que le va a quitar la totalidad del subsidio al transporte del área metropolitana, que va a impactar directamente no solo a al transporte de la capital federal, sino también de la provincia de Buenos Aires. Se está hablando de un boleto superior a los 1.000 pesos si esto llegase a suceder. Esos 1.000 pesos que también se pagan en Córdoba, que también se pagan en Rosario, que también se pagan en el interior del país. Pero la realidad dura, ¿cuál es? Que no es lo mismo el transporte en las ciudades más chicas con funcionalidades distintas a lo que pasa en Buenos Aires, donde muchas veces un trabajador, un laburante, se tiene que tomar entre 2 y 3 medios de transporte para llegar a su trabajo, a sus actividades, al médico, a lo que hace habitualmente. Esto pasa. Muchas veces la gente en el interior dice, ustedes están pagando el boleto más barato, pero también muchas veces no saben que la gente se toma entre 2 y 3 medios de transporte por día para poder llegar. Esto también es otra verdad. Ahora, yo creo que esto no debería ser una lucha entre provincias y capital, capital y provincias. Es lógico que la nación no quiera poner el subsidio a la capital federal o al área metropolitana como no lo hacen las provincias. Ahora, la pregunta y la reflexión es ¿qué van a hacer los gobiernos provinciales para subsidiar el transporte y que no se vaya como sucede en las provincias? ¿Por qué digo esto? La Municipalidad de Rosario, lo digo porque lo sé y lo he estudiado, pone entre 30 y un 50% de subsidio al boleto de transporte para que el boleto valga 900. Si no, en Rosario el boleto debería valer 1.500 por viaje. ¿Qué va a hacer el gobierno de la ciudad cuando a la ciudad se le quita el transporte? ¿Qué va a hacer la provincia de Buenos Aires? ¿Van a subsidiar para mantener ese boleto en promedio 400, 500 pesos? ¿O van a decir, como Poncio Pilatos, me lo sacó la nación y en esto yo no invierto? Y esa es la gran pregunta que se deviene ahora. Porque lo que siempre dice el gobierno de la ciudad es cuando vos transferís competencias desde la nación a la ciudad, tenés que transferirla con los recursos. Y este fue el cantito que hemos escuchado, por ejemplo, con la policía, y que terminó en la Corte Suprema, que terminó en una causa judicial, y que la causa judicial le dio la razón a la ciudad, y ahora merecen más puntos de coparticipación la ciudad de la que le estaba dando la nación. En las provincias, vuelvo a decir, los subsidios al transporte los dan las provincias, y lo ponen las provincias. ¿Qué tiene previsto hacer la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el área metropolitana para tratar de sostener el transporte en una de las ciudades más grandes del mundo? Buenos Aires y el área metropolitana es una de las ciudades más grandes del mundo para viajar. No estamos hablando de cualquier ciudad. Es una ciudad en la que el peso del pago del boleto del transporte es importante. Y hay otra realidad, que es los sueldos, la guita que nos ingresa a cada uno de nosotros para movilizarnos. Se vio y se ve deprimida en el último tiempo. Si querés me extiendo, y no digo que es solamente de los 7 meses del gobierno de Milei. Vamos para atrás también, donde también durante todo el año pasado al gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa se les escapó la tortuga respecto a la inflación, y donde ya veíamos una pulverización de nuestros ingresos. Bueno, obviamente con estos 7 meses esa pulverización terminó por el piso. Entonces, los sueldos nunca pudieron acompañar a la inflación en este tiempo, nunca. Los ingresos, imagínate los comercios, los lugares donde se venden servicios, donde claramente la caída de la actividad económica representa entre un 40 y un 60%, lo dicen todos los indicadores económicos. Entonces, si a vos la caída de tus ingresos de una pyme, de una pequeña empresa, representa entre un 40 y un 60%,
¿cómo haces para acompañar la inflación de tus trabajadores? ¿Y cómo haces para trasladarle a tus proveedores el impacto de estos? Y a tus clientes. O sea, los proveedores muchas veces te lo trasladan, pero los clientes no te lo pagan. Entonces, ¿cómo se hace? Estamos en el peor de los mundos. Y la preocupación más grande que existe es lo que todos los economistas te dicen todos los días. Nosotros entrevistamos de todas las extracciones en este programa, inclusive libertarios, o liberales si querés. Te dicen, la micro es la que más va a tardar en acomodarse. Es decir, el día a día, tu bolsillo es el que más va a costar. Y la pregunta es, ¿cuánto podemos esperar? ¿Cuánto cada uno de nosotros en nuestras actividades, en nuestros negocios, en nuestra vida cotidiana, puede esperar a que se acomode la micro? ¿Cuánto tiempo podemos seguir comiéndonos nuestros ahorros? Como está haciendo la clase media. Esto es un dato de la realidad. La clase media no está sacando los dólares del colchón para invertir. Está sacando los dólares del colchón para vivir. Y este dato de la realidad es lo que tiene que poner un foco de atención al gobierno. Porque si no entiende el gobierno que la clase media siempre fue aspiracional, el querer un poco más, ese famoso dicho de hace muchos años, mi hijo el doctor, que es aspiracional, es poder avanzar un poco más. El gobierno, seguramente, si no lo entiende, puede llegar a sufrir una caída en las encuestas, como lo venía haciendo hasta el escándalo Alberto Fernández. En estos momentos al gobierno lo salva el escándalo Alberto Fernández, Fabiola Yáñez. Porque la gente se empezaba a dar cuenta que por este camino se le está haciendo muy difícil. Y hoy los escándalos de la casta del gobierno anterior le están diciendo al gobierno, tiene respiro, puede pensar algo más, tiene meses para pensar algo más. Pero atención y alerta con esto que está sucediendo con el transporte. Y también se lo digo a la gente que por ahí se enoja mucho en las provincias. En muchos países el aumento del boleto de transporte generó conflictividad social. Y en Buenos Aires no es menor. Porque se los digo porque uno habla con mucha gente. En el conurbano el horno no está para bollos. Y si le sumamos o le adicionamos el problema del transporte, que se va a empezar a sentir seguramente a mediados, o sea, cuando termine este mes, se siente a los 15 días, la conflictividad puede hacer que la gente se canse. Entonces, cuidado al gobierno, una alerta, esto no es una alerta, decirle, che, tengan cuidado, vayan con pie de plomo, traten de entender que ya no es solamente la clase más necesitada, sino que es la clase media, que no es no salir a comer, sino ya elegir qué comer dentro de tus propias casas, que no es elegir qué comer, sino qué hacer o en qué recortás o qué no dejas de consumir. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque. Con Maxi Lecky. Por Radio Sónica, la radio más escuchada en Internet. www.radiosónica.com